emociones, despiertan pasiones. En Atletas en Cristo conversamos con deportistas que comparten la pasión de predicar el evangelio y el deporte. Arrancamos, falta una aquí en la 91.5 y como escucharon ya venimos con todo porque tenemos el espacio de Atletas de Cristo y está con nosotros nuestro amigo Ever Dos Santos, que me imagino que se habrá aburrido de ver fútbol, o bueno, más que nada Premier, pero hubo también, bueno, como nosotros no tuvimos por las elecciones departamentales, bueno, nos hicimos una panzada, me parece. Pero bueno, nos va a decir él. ¿Cómo andas, Ever? ¿Todo bien? Aparte tenés ahí el escudo del Chelsea, ¿no? ¿O qué? ¿De dónde es? Hola, Pipo. Un saludo para toda la gente. Bendiciones. No, este es de Pachuca, de México. Ah, sí, yo no lo estaba mirando bien. Pará, a ver si lo distingo porque, claro, yo te tengo en la pantalla, pero no te tengo bien cerca, como a ver dónde estabas, que se me fuiste. Ahí está, ahí mirá, se decía, ahora sí, mirá, decía Pachuca, tremenda letra grande. Así que bueno, Ever, contame un poquito cómo fue el fin de, miraste mucho fútbol. También sé que en el fin de semana vi tu estado, estuviste saludando a un equipo en el cual te formaste, ¿no? O por lo menos debutaste, que es River Plate. Sí, bueno, con respecto a los segundos, sí, me formé en River de los 12 años hasta los 24, hice todas las juveniles y también algunos años en primera división. Y bueno, fue la etapa más importante de mi vida como futbolista, te puedes imaginar. Así que le tengo un aprecio y un cariño bárbaro a ese club. Y bueno, me tocó también dirigirlo un año como ayudante técnico y algún partido también como entrenador. Y bueno, siempre quedó un poquito el corazoncito en ese lugar, ¿no? Viste cómo es esto, muchos años de ahí. Bueno, ¿cuántos años? A ver, contame, ¿cuántos años estuviste? 12 años. 12 años. ¡Fua! 12 años. ¡Fua! La verdad que 12 años en la vida de un futbolista, porque hoy si 12 años en la vida, no sé si, pero 12 años en la vida de un futbolista, yo no te digo que ahí, pero en la vida profesional, sumando el tiempo que uno se forma, no estoy diciendo que no sé si es la mitad de tu vida futbolística, pero anda pegando en el palo. Sí, más porque en realidad yo jugué algunos años, lo que hacen el baby fútbol, lo que hicieron baby fútbol, yo jugué de los 5 años hasta los 13 en un club que se llamaba Nueva Estrella. Ya a los 12, antes de llegar a los 13, yo ya estaba en River y estuve hasta los 24, hasta 24 años. Así que viví muchas cosas en ese club, éramos como una familia, era un club muy familiar, los que lo conocían de antes saben que es así. Lamentablemente esta parte ha cambiado en los últimos años, quizá no solo River, quizá muchos equipos, pero bueno, ha dejado de ser un club familiar y pasó a ser otra cosa, más un negocio para algunos que realmente una institución que forma jugadores. Aún así siguen saliendo buenos jugadores porque es lo que tiene el Uruguay, ¿no? Que salen de abajo de las piedras, pero bueno, el club ha cambiado mucho. Le hablaba a un compañero otro día que tengo una foto del año 95, creo que fue 95, 96 por ahí, de los 11 jugadores que estábamos en esa foto, en el estadio contra Peñarol, 10 éramos formados en el club. Y hoy mirás la mayoría de los equipos, y bueno, y River, el partido que tiene más jugadores del club tiene 3.
Claro. O 4, de repente algo excepcional. Entonces las cosas han cambiado mucho, ya no se le dedica nunca a la formación lo que se le debería dedicar y donde se debería invertir. Y bueno, ha cambiado mucho el club. Pero bueno, para mí siempre es una alegría, obviamente, Sí. haber sido parte de un club tan lindo y por más que no habíamos ganado campeonatos, somos parte también de la historia de este club, del lindo club, ¿no? Ever, para aquellos que quizás te escuchan por primera vez, vos fuiste profesional en la década de los 90, por ahí, ¿no? Sí, yo debuté en el año 93. Después, jugué algunos años en primera división en River. Después me fui a jugar al Torino un año, que volví. Después me fui a jugar un año en Tacuarembó, también a préstamo. Y también jugué en Chile y terminé mi carrera en Estados Unidos. ¿En Chile en dónde jugaste? Deportes Rangers, de Talca, un equipo del interior. Mirá. ¿Y en Estados Unidos? Porque viste que ahora está la MLS, pero vos fuiste cuando quizás no era tan famosa. Hoy los números serían distintos, ¿no? Sí, la verdad que sí, pero mira, en mi época la MLS eran jugadores americanos propiamente de ese país y algunos fenómenos de determinadas selecciones de Sudamérica, como por ejemplo, me acuerdo del Diablo Echeverri, de Bolivia, ¿te acordás? Jugadores que hacían diferencia en su selección y que ya tenían más de 30 años, iban a terminar su carrera en Estados Unidos. Después ha cambiado, hoy por hoy ya de joven, a los jóvenes ya los llevan para Estados Unidos, el mercado ha cambiado mucho. Y bueno, a mí no me tocó jugar a ese nivel, la verdad. Jugué algunos partidos en segunda división y algunos partidos en tercera división. Fue cuando yo también aquí en Uruguay no tenía equipo, me habían invitado a jugar allá. Es un país que me encanta, a mí lo personal me encanta Estados Unidos, viví muy bien, me trataron muy bien. Pero bueno, no jugué al nivel que me hubiese gustado jugar, esa es la verdad. Bueno, pero Ever, vos estabas en el tiempo donde porque tenían una manera particular que incluso acá se copió, creo que en un clásico en Paysandú, que era la definición que tenía que haber sí o sí un ganador, entonces si terminaban empate, en vez de ir a penales, iban a ese famoso shot goal, algo así, que iban desde la mitad de la cancha hasta el arco a hacer el gol, ¿no? Y obviamente si el golero ya la tocaba, ya obviamente si lo tomaban como que el golero la atajaba, digo, ese tipo de reglas lo viviste o cómo es ahí, capaz que sabes un poquito más. No, sí, hubo una época que se utilizó eso, no se llegó a utilizar en los mundiales, había sido como un proyecto, se empezó a utilizar en algunos países, pero no llegó a mayores. Y lo que sí llegué fue el gol de oro sí llegué. En una época también se utilizaba eso para definir los partidos, no se hacía tiempo, o sea, se hacía tiempo extra, pero con el gol terminó el partido, ¿no? A eso sí llegué. Sí, eso nosotros lo sufrimos. Creo que Uruguay fue uno de los primeros que lo implementaron en un campeonato sub-20, creo, que contra Australia, que creo que después se armó tremendo, bro. Pero tenemos problemas que nos terminaron suspendiendo. Nosotros tuvimos, es increíble, pero lo que recuerdo es que la generación del Chino Recoa, Fabián O'Neill, capaz que también parte de la tuya, porque más o menos son de esa misma generación, un año, 2 años antes, por la suspensión de la FIFA estuvimos, y creo que Argentina también estuvo un tiempo vetada y se perdió en varias generaciones, ¿no? Bueno, fue esa generación en la que yo fui parte. Lo que pasa que ya después que me estás hablando de esas definiciones, tanto de sub-20 como después de selección mayor, cuando quedamos fuera del Mundial, ¿te acordás? Contra Australia, yo ahí no participé, no estaba siendo citado a la selección. Pero sí, un momento donde se utilizaron determinadas normativas o para implementar normativas que después no llegaron a mayores y como te digo, después se siguió utilizando el tiempo extra y los penales como bueno, porque vos formás parte también, si hay algo que me gusta es la década del 90, ¿no? Década 80, 90, pero yo toda mi infancia y mi locura por el fútbol es en los 90. Me acuerdo también un mundial en Portugal, que creo que nos pegaron un vinillo bárbaro, que yo me acuerdo que le decía a mi padre, ¿por qué no llaman al Pato Aguilera? ¿Por qué no llaman a Fonseca? No, porque creo que fue el Mundial del 91, que yo no sé si nos agarró Portugal y en ese Portugal estaba Luis Figo, había unos cuantos que después la rompieron, ¿no? Pero vos en la generación,
obviamente de tus amigos o de los que jugaban contigo, algunos además de vos llegaron a trascender también en otros equipos, porque obviamente River jugaba en el campeonato uruguayo, ¿no? Y muchas divisionales iban como creciendo y algunos llegaban, ¿no? A primera. Creo que sos contemporáneo de Fabián O'Neill. Sí, bueno, Fabián O'Neill nació un año antes que yo, pero éramos más o menos la misma generación, que nos juntábamos en quinta, cuarta división, y ya después ascendíamos más o menos todos juntos a primera. Y sí, la generación mía dio muchos jugadores profesionales. El caso de Diego López, el Memo, que estuvo hace poco dirigiendo acá en Uruguay, el Chavo Díaz, que también dirigió acá en Uruguay, Edgardo Ainolfi, todos jugaron en la selección, Petete Correa, que muchos de ustedes también lo deben conocer. Sí. Yo creo que hay muchos futbolistas. Hay otros, ¿no? Pero bueno, te nombré los más conocidos. Excelente. Bueno, Ever, más que nada para que la gente vea y entienda de todo por dónde o cómo, con quién te codiaste, por decirlo de una manera, ¿no? En el cual también algunos los disfrutaste como compañeros, en caso del Petete Correa, me imagino, ¿no? Tenerlo como delantero era una garantía de gol, o el Memo López, que bueno, zaguero, que bueno, tenía esa prestancia, ¿no? Me gustaría que hoy vamos a estar hablando o conversando de algunos, hoy en día el tema de la libertad de expresión, y lo vimos, hace poco salió la noticia de que justamente habíamos traído el testimonio del jugador de Liverpool, Capco, puede ser, ¿no? Que después a los días parecía que la Premier lo iba a sancionar. Ahora salió el fin de semana que no, que le hizo un apercibimiento, pero bueno, el tema de la expresión de cómo expresar tu fe, no solamente estoy hablando de nosotros los cristianos, que quizás somos un poco más efusivos, pero también están otras religiones. Y estábamos hablando de que notaste que este fin de semana hubo muchos campeones de diferentes ligas, donde, bueno, algunos igual desafiaron esa regla, igual transmitieron, o hay muchos con muchas inscripciones de fe. ¿Me podés contar un poquito? Sí, convengamos que no en todos lados se sanciona, o sea, claro. En unos lados son un poco rigurosos con las sanciones, en otros no. Hace años de esto, de las amenazas de sanciones. Yo tuve un compañero, capaz ustedes lo conocen, Marcelo Lipatín, sí. Que me acuerdo que América de México dio testimonio y lo multaron, sí, con dinero. Pero bueno, hay casos así, también hay otros casos de apercibimiento, como tú decís. Pero bueno, creo que dentro de todo se ha intentado, creo, por parte de mucha gente, respetar la libre expresión, no solamente los cristianos, sino cualquier otra religión. Pero en el caso nuestro, hemos podido dar testimonio del Señor a través de las inscripciones cristianas que usamos abajo de las camisetas de fútbol. Y muchos de ustedes lo han visto. La otra vez hablamos de Kaká, que fue uno de los primeros que arrancó con esto. Y vamos por muchos. Y este fin de semana, la verdad, me tocó ver a algunos jugadores, no solamente porque salieron campeones, sino porque lograron algo, hicieron un gol y enseguida se levantaron la camiseta, o se sacaron la camiseta al terminar, un jugador del Hamburgo de Alemania, que ascendieron nuevamente a la primera división. Sí, es verdad. La prensa estaba celebrando con una camiseta que decía Jesus is King, Jesús es el Rey. Mira. Y he visto muchos de estos testimonios. La verdad que a mí me emociona mucho, porque nosotros fuimos llamados para eso. Quizás sí hay gente que está escuchando que no entiende el valor que tiene esto para mucha gente. Solamente mirar, leer que Jesús es el Rey, que Jesús es nuestro Salvador, que le damos la gloria a Dios en todo lo que hacemos, eso puede impactar muchísimo, como nos impactó a nosotros, porque antes de nosotros dar testimonio, también alguien nos habló del Señor, también alguien nos habló del amor de Dios. Entonces, qué lindo poder hacer lo que haces, dando testimonio de Jesucristo, de quien te salvó, de quien te amó y quien dio su vida por vos. Entonces, para mí es una emoción, y nosotros lo que hacemos también, como te decía la otra vez, cuando estamos con los chicos, es que ellos también se vayan preparando para tener esa valentía, para cuando estén delante de las cámaras, o cuando hagan un gol, o cuando tengan la oportunidad, decirle a quién le pertenece su corazón. Bueno, hay una realidad, es como dijimos, yo no sé, hay en diferentes ligas como que algunas leyes son más estrictas que otras. Bueno, vemos que Inglaterra es medio exquisito con algunas cosas, son duros, dependiendo también que lo haga, porque eso es lo que a mí no me convence, porque si lo hace un inglés
tienen una vara, pero si lo hace un extranjero o en este caso un sudamericano, aunque bueno, no sé, también estuvo el problema del racismo que le acusaron a Enzo Fernández, perdón, del Chelsea, y lo que le pasó con Rodrigo Bentancur. A Bentancur lo sancionó como 7 partidos y a Enzo Fernández como que quedó por esa. Y eso es lo que quizás a mí no me convence. Yo siempre hablo de la doble moral inglesa, que es así, ¿no? Son rajatablas para algunas cosas y muy conservadores, pero después escarbás un poquito y hay muchas cosas podridas ahí en algunos de lo que juzgan, ¿no? Pero con respecto a la fe... Que si Gapco no hubiese sido holandés, hubiese sido uruguayo. Sí, yo estoy seguro que lo sancionan, estoy segurísimo que lo sancionan, lamentablemente, ¿no? Y te digo más, si hubiese sido musulmán, ellos no son de tener esa expresión, pero si hubiese sido musulmán quizás ni siquiera, no sé, no podríamos igual, viste que es como que es algo fáctico, no podríamos darnos cuenta, pero sí por cómo a veces obran, o por cómo, viste que mismo la Biblia habla, ¿no? Por sus frutos lo conoceréis, te das cuenta que si eso lo hubiese hecho Darwin o lo hubiese hecho McAllister, capaz que la cosa hubiese sido distinta. ¿Vos cómo ves? Pero eso porque es en Inglaterra, pero vos me estás hablando justamente de Alemania, y a mí muchos te dicen que siempre el problema lo viene de Inglaterra, porque vos ves en Alemania y yo veo que a algunos se le va, mismo los festejos, viste que los alemanes para festejar, viste que a veces hasta corren al técnico para tirarle la cerveza, pero como que y uno nota que el alemán quizás puede ser más estricto, sin embargo, yo no escucho o no leo noticias de que sancionaron a fulano porque, bueno, sé que hay un movimiento más progresista en el sentido de que, bueno, el brazalete, del LGTB y todo, todo, pero feliz por el muchacho entonces que vos me dijiste. ¿Ubicás quién fue el futbolista que se levantó la remera y decía Jesús es el rey? No, la verdad porque primero no salía en el reel que yo vi, no sabía quién era. No consigo mucho el fútbol alemán, la verdad, como para saberlo, pero voy a investigar un poquito más y así ya lo pongo más en mi mente, a ver quién es ese jugador. Para la próxima temporada lo seguimos en la Bundesliga. No tenemos mucha data ni mucha historia nosotros. ¿Te acordás que en los años 80, 90 se traía el fútbol alemán? Pero como que lo vemos como un fútbol muy lejano, ¿no? Imagínate que siempre... Muy uruguayo, prácticamente. Claro, mirá, los uruguayos que yo recuerdo, Sosa en el Borussia Dortmund, más en el tiempo, por los años 90, y después está Grossmüller en el Schalke junto con Darío Rodríguez y Varela. Y ya está. Y últimamente Salazar. Y Salazar, el hijo de... Ahí va, Rodrigo, pero Rodrigo hizo todo con el Schalke, incluso lo ascendió, estuvieron y después jugó creo que 6 meses y ahora está creo que en el Benfica o en el Sporting de Lisboa, creo que está en Portugal. Sí, creo que en el Sporting Braga, si no me equivoco. Perdón, ahí va, Sporting Braga, era un Sporting, pero como que es un medio o es un mercado que no es muy asiduo no es muy asiduo a los futbolistas sudamericanos, porque estoy recordando, creo que había un José Sosa argentino, y no hay otro. Pablo Guerrero, el peruano, creo que jugó muchos años en el juego de Paolo, ahí va, Paolo Pizarro, el otro Pizarro, y Arturo Vidal en el Bayern, ¿no? Que tuvo un tiempo también. Pero bueno, ¿vos creés que en la materia de libertad de expresión hay lugares donde es más fácil, otros más difíciles? No, eso está claro, eso pasa a nivel social, entonces eso se traslada al fútbol, pero sabemos que en los países árabes uno no puede hablar abiertamente de Jesús, y sin embargo en los países árabes viste que están llegando muchos jugadores, quizás no tantos uruguayos, al menos no de primer nivel, pero los países árabes se han abierto mucho al mundo a través del deporte, están queriendo ganar terreno en ese lugar. Bueno, de hecho ya organizaron el Mundial
de Qatar. Ujú. Y bueno, siguen trabajando mucho, todos estos países árabes siguen trabajando mucho para que el fútbol sea muy importante. La FIFA tenga una presencia más fuerte en el mundo árabe, ¿no? Pero sí sabemos que en esos países es muy difícil dar testimonio de Jesús. Entonces nosotros también, cuando hablamos estas cosas entre nosotros, hablamos, ¿no?, de la importancia que es ser inteligente, ser sabio y saber cómo dar testimonio de acuerdo al lugar donde te encuentres. Porque también las reglas hay que respetarlas, eso está claro, pero no podemos dejar de ser valientes a la hora de contar nuestro testimonio, ¿no? Porque para eso nos puso el Señor en ese lugar. Siempre digo, no estás en ese lugar porque sí, estás en ese lugar porque Dios te abrió la puerta para dar testimonio, para acerca de tu fe. Y vos, Ever, por ejemplo, en tu caso, si te llega a salir el poder ir a entrenar, como le pasó a algunos, el fútbol árabe está, o el de Arabia Saudita, o el de Qatar, o Emiratos Árabes Unidos, esos que se llaman petrodólares, a veces están, como pasó hace como 20, 30 años, como en China, que traían, venían, los chinos venían porque querían formalizar o formarse, entonces venían al Río de la Plata, y después, bueno, habían ventas, más que nada Argentina se agarró más. Yo me acuerdo de Takahara en Boca y algún otro más, pero ¿cómo harías vos en el momento de poder predicar cuando, yo qué sé, porque no te dicen no prediques, pero me imagino que te van a investigar un poquito, pero siendo técnico, predicar en esos lugares es complicado. Sí, no, a ver, más o menos los que estamos en el fútbol de hace muchos años sabemos cómo es el ambiente en cada lugar, más o menos, y si no, hablas con algún amigo, algún conocido que ya estuvo y te vas a ir enterando y cómo es la mejor manera de poder insertarte en esa cultura y cuál es la actitud correcta para no ofenderlos tampoco a ellos, ¿no? Claro. Por eso digo, hay que ser muy sabio y muy inteligente. Yo, a ver, nunca, en lo personal, nunca tuve el deseo de ir a los países árabes, pero sé que se puede dar, como entrenador o por ser la persona del fútbol que soy, por lo tanto tengo que prepararme para eso. Y antes de ir, yo lo que haría es hablar con gente que ya está trabajando en esos lugares, o sudamericanos si es posible, y poder conversar un poquito más y cómo poder dar testimonio, porque uno no puede dejar de ser lo que es. Uno no puede ir al lugar y pasar desapercibido como que yo no soy cristiano. No, sos cristiano. El tema es cómo llevar adelante tu fe sin ofender a nadie y sin romper las reglas, ¿no? Creo que, por eso te digo, sabiduría, conocimiento y estar cerca de la gente que ya ha pasado por eso, que está pasando por eso. Excelente. Bueno, Ever, la verdad que muchísimas gracias. Estuvimos una linda charla con varias cosas para compartir. Me gustaría que nos cuentes cómo hacemos si somos deportistas, estamos en esto del mundo del deporte y queremos aprender un poquito más de cómo llevar el evangelio a través del deporte, cómo nos pueden guiar ustedes, los atletas de Cristo. Bueno, contactándose con nosotros por el Instagram más que nada, Atleta de Cristo Uruguay, o al mío, Ever Dos Santos. Y bueno, igualmente estamos a disposición también, si hay alguien que trabaje en el fútbol, ya sea en baby fútbol, en juveniles, en ligas amateur, liga universitaria, a disposición para conversar con el entrenador o para conversar con los chicos también y contar un poquito lo que ha sido nuestra historia en el fútbol y también como hijo de Dios. Y bueno, queda la orden, por supuesto, para la próxima. Así que te mando un abrazo, Pipo, y Dios los bendiga a ustedes y a toda la gente que los escucha. Muchísimas gracias, Ever. Te mando un abrazo grande y nosotros nos vamos a ir a la pausa, Andresito. Muchas gracias.